La regeneración es un acto secreto de Dios en el que Él nos imparte nueva vida espiritual. Eso se le puede denominar no solamente como regeneración, sino como el nacer de nuevo. De alguna manera, la frase nacer de nuevo es una explicación muy rápida acerca del término regeneración. Recordemos, la regeneración es un acto secreto de Dios en el que Él, o sea, Dios, nos imparte nueva vida espiritual. Nos imparte nueva vida espiritual. Y a lo primero que tenemos que entrar es a que la regeneración es totalmente una obra de Dios. Ahora, todos los argumentos que voy a sacar el día de hoy en la clase son argumentos bíblicos, como lo hemos venido haciendo. ¿Qué dice al respecto de las Escrituras? Juan capítulo 1, desde el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es uno de los textos que más me encanta acerca de el nuevo nacimiento o la regeneración. Yo pasé por un tiempo de tal envanecimiento en mi vida que yo era tan soberbio, podría decirlo, tan orgulloso, tan altivo, que yo era de los que en una iglesia que estuve por casi 14, 15 años, fui de los que me enorgullecía de decir frases como estas. Llevábamos un mes preparando un encuentro y el próximo fin de semana, cuando nos vayamos el viernes y lleguemos el domingo, tenemos una meta de salvar a 120 muchachos. Entonces uno reunía a un grupo de guías, cada uno de ellos tenía una meta de 10, 12 chicos. Si no tenían ese número de chicos, no podían ir al encuentro. Y orábamos durante todo ese mes de preparación para alcanzar 120 personas para el Señor. Entonces nosotros éramos los que decíamos y decidíamos cuántas personas se salvaban ese fin de semana. Sí, un mes de preparación, sí, muy espirituales, sí, intercedíamos, sí, ayunábamos, sí, hacíamos de todo, pero finalmente quienes decidíamos el número de personas que iban a ese encuentro éramos nosotros. Ahora, la realidad era otra. Muchas veces no se cumplía la meta y estoy hablándoles de un 90% de las ocasiones la meta no se cumplía. Y de cumplirse y de llevar los 120, de los 120 perseverarían tal vez el 10, el 20%, porque la gente no iba al posencuentro, la gente no iba a la escuela de líderes, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero uno en el camino como que iba olvidando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque había una ignorancia tal de las escrituras que pensábamos que éramos nosotros los que causábamos eso en las personas. Pues aquí Juan capítulo 1, verso 13 nos dice todo lo contrario. Hablando del nuevo nacimiento, de las personas que se convierten en hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso quiere decir que por más que queramos salvar personas, no está en nuestro alcance el que nosotros seamos los últimos, la última instancia en decidir quién se salva y quién no. Santiago capítulo 1, verso 18 dice esto, y él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En la regeneración, nuestro papel es totalmente pasivo. Y aquí no lo veamos solamente como yo como objeto de persona de nacer de nuevo, o sea, yo como la persona que nace de nuevo, no ocupo ningún papel protagonista, soy completamente pasivo en esa situación, solamente es una obra monérgica, es decir, que no contribuyo en nada, no es sinérgica, no es que una parte la haga Dios y otra parte la haga yo, sino que es monérgica, solamente la hace Dios. Pero quiero que ustedes lo vean no solamente como tú, como persona que nace de nuevo, sino que también lo veas, sino que también lo veas como la persona que de pronto desea la salvación de un hijo, de un cónyuge, de un familiar, de un amigo. Nosotros podemos hacer solo la parte que hablamos la semana pasada. Solo podemos hacer la parte que les mencioné la semana pasada, que es predicar con toda pasión, con toda entrega, todo el consejo de Dios, el evangelio como debe predicarse. Es lo único que nosotros podemos hacer. Pero de ahí en adelante no depende de nosotros que las personas nazcan de nuevo.
La soberanía de Dios obrando entonces en la regeneración estaba profetizada. Ezequiel capítulo 36, que creo que es un capítulo que ustedes conocen muy bien, desde el verso 26 hasta el 27, solamente es una porción, porque podría leérselos todo. Podría leerles todo el capítulo 36 y nos daríamos cuenta que todo el tiempo se habla de la misma manera. Todo el tiempo se habla de la misma manera. Miren cómo dice el Señor hablando él. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo esto está hablando de la regeneración, todo esto está hablando de lo que hace Dios en el nuevo nacimiento. Nos da un nuevo corazón con un espíritu renovado dentro de nosotros, quita de nuestra carne el corazón de piedra y nos da un corazón sensible a su palabra. Y pondrá dentro de nosotros su Espíritu Santo. Y Él es el que hará que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos. Ahora, ¿en qué momento de todo lo que les acabo de leer, en qué momento de todo de lo que les acabo de describir, ustedes ven que uno hizo algo? En que tú o yo hacemos algo. No hacemos absolutamente nada hacemos nosotros. ¿Cuál miembro de la Trinidad es el que actúa en la regeneración? Sería una buena pregunta en todas esas alturas. Listo, ya nos queda claro, es Dios el que lo hace. Pero ¿cuál persona de la Trinidad es el que lo hace? Juan 3 del 5 al 8 dice esto. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo, describiéndole lo que es el nuevo nacimiento. Y todo el tiempo estamos hablando de que el Señor, o estamos leyendo más bien, de que el Señor le está diciendo que es el Espíritu Santo el que actúa en la persona que es salva. Nacido del Espíritu, entonces indica que es el Espíritu Santo el que produce la regeneración. Pero yo les había dicho a ustedes algo cuando hablábamos de la Trinidad. Yo les había hablado a ustedes acerca de el peligro que existe de tender dividir a Dios. El peligro que existe de intentar dividir a Dios. Entonces, de hecho, la misma pregunta, ¿qué persona de la Trinidad es la que actúa en la regeneración? Nos vamos a dar cuenta que no es que una de las personas actúe, sino que todas aparecen como protagonistas en este fenómeno maravilloso. Dios el Padre también interviene en la regeneración. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si ustedes están leyendo Santiago capítulo 1, se van a dar cuenta que Santiago 1 viene hablando desde el Padre. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí es más claro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Efesios 2:5 dice, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, hablando también acerca del Padre. Entonces nosotros podemos concluir que tanto Dios el Padre como Dios el Espíritu Santo producen la regeneración. Entonces, ¿cuál es la relación entre el llamamiento eficaz y la regeneración? Les recuerdo que el llamado eficaz fue lo que vimos la semana pasada y la regeneración es lo que estamos abordando el día de hoy. ¿Qué relación existe entre el llamamiento eficaz y la regeneración? Por lo menos dos pasajes sugieren que Dios nos regenera al mismo tiempo en que nos habla en el llamamiento eficaz. Acá yo quiero recordarles un poco, a veces tendemos a olvidar lo que vimos ya en clase y podemos perder de vista cosas. La semana pasada hablamos de dos fenómenos, hablamos de el llamamiento universal y hablamos del llamamiento eficaz. El llamamiento universal se le conoce como el evangelismo.
¿A quién le tenemos que predicar nosotros? A todo el mundo, sin discriminación, sin importar la lengua, la raza, el género, la edad, el nivel social, a todo el mundo debemos predicarle, a todo ser humano debemos llevarle el evangelio. Esa es la predicación universal. Pero también hablábamos, ese es el llamamiento universal, pero también hablábamos de algo que se llama el llamamiento eficaz o particular. Y es que de esas muchas personas que escuchan el evangelio, algunas van a responder positivamente y van a correr a Cristo. Es a ese llamamiento al que me estoy refiriendo en ese momento con relación a la regeneración. Entonces, estamos hablando del llamamiento eficaz a aquellas personas que responden positivamente a la predicación del Evangelio. ¿Hay alguna relación entre el llamamiento eficaz y la regeneración? Bueno, retomando, por lo menos dos pasajes sugieren que Dios nos regenera al mismo tiempo en que nos habla en el llamamiento eficaz. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, hablando que viene la regeneración o el nacer de nuevo viene de parte de Dios. Y dice, cómo se suscita, cómo se gesta ese nuevo nacimiento? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nos habla de que somos renacidos y al ser renacidos, por la palabra de Dios, respondemos positivamente a la predicación del Evangelio. Entonces, aquí podría venir la pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Santiago 1:18, nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que fue la voluntad de Dios quien nos hizo nacer. Pero hay un medio a través del cual sucede esto tan maravilloso, por la palabra de verdad. Entonces, aquí me gustaría que meditáramos en una cosa. Nosotros tenemos la capacidad natural, o sea, nosotros nacemos con la capacidad de oír la palabra de Dios y creerla. O sea, nosotros nacemos con esa capacidad innata. Creo que ustedes saben que no, ¿no? Ya vimos doctrina del hombre, vimos ontológicamente lo que hace parte esencial del hombre. Vimos que el pecado no hacía parte esencial del hombre, pero sí vimos que el pecado al entrar eh, corrompió tan radicalmente al ser humano que lo mató espiritualmente y no le permite tener fe salvífica por sí mismo. Entonces, en ese orden de ideas, una persona muerta, yo les pregunto, si solamente dependiera de la predicación del Evangelio, si solo dependiera de predicar el Evangelio y ya, que todas las personas escucharan y algunas respondieran positiva y otras respondieran negativamente, ¿qué es lo que piensan los arminianos? Que las personas no han perdido del todo su capacidad de creer a la predicación. Estaríamos yendo en contra de la palabra. Nosotros debemos entender que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y si el hombre está muerto, en esa muerte espiritual está imposibilitado de qué? De escuchar. Si tú le hablas a un muerto, el muerto no va a contestar. Yo quiero aquí explicárselos de una manera un poco más pedagógica con la resurrección de Lázaro. Jesús estaba fuera de la tumba y le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Pero es que en el momento en que el Señor le dice a Lázaro eso, Lázaro ya no está muerto, Lázaro está vivo. Porque si Lázaro estuviera muerto, Lázaro no habría podido escuchar. Dios le concede levantarse entre los muertos a Lázaro. Y luego de que está levantado entre los muertos es que le dice, Lázaro, sal fuera. Porque vuelvo y le repito, un muerto no tiene la capacidad de escuchar, porque está muerto. Ustedes háblenle a un muerto, toquen a un muerto no puede hacer nada, un muerto no tiene ningún sentido vivo o capacitado de una respuesta hacia una motivación externa. Solo Lázaro pudo haber respondido a la invitación del Señor a salir fuera si Lázaro estuviera vivo. Ahora, ¿quién le dio la vida? El mismo Señor Jesús. Él es la resurrección y la vida. Entonces Él le concede vida a Lázaro y luego lo llama. Estando ya vivo Lázaro, Lázaro escucha la voz del Señor y sale. Entonces debemos entender que a veces son fenómenos
tan cercanos que parecen simultáneos. Son fenómenos tan cercanos que parecen simultáneos. Son fenómenos tan cercanos que parecen simultáneos. ¿Cuál es la relación entonces entre el llamamiento eficaz y la regeneración? Dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer, qué bien, por medio de la palabra de verdad. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Son situaciones tan cercanas que parecen simultáneas. Ahora nosotros en el Ordo Salutis tenemos que de alguna manera darle un orden lógico. No podemos darle un orden cronológico porque la escritura no nos habla de un orden cronológico. Entonces sencillamente le tenemos que dar al Ordo Salutis un orden lógico. Lógico. Y parece lógico que un muerto no pueda escuchar, entonces tiene que recibir primero vida para tener la capacidad de oír. Y al tener la capacidad de oír, se le predica el Evangelio y puede responder positivamente y correr a Cristo. La capacidad de oír no la tienen de manera natural las personas. De hecho, el Evangelio de Juan, cuando habla de las características de las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, esa capacidad de oír, ¿es innata en la oveja? No. De hecho, es esa capacidad de oír lo que hace a la oveja, oveja del Señor Jesucristo, porque Dios le concede esa capacidad de oír. ¿Y cuándo se la concede? Cuando le da vida espiritual, cuando le da vida espiritual. Al tiempo que el Evangelio llega a nosotros, Dios nos habla por medio de este para convocarnos a su presencia, llamamiento eficaz, y darnos una nueva vida espiritual, regeneración, de manera que estemos capacitados para responder en fe. Y a este fenómeno que les acabo de describir se le llama gracia irresistible. Cuando yo tengo vida en Cristo, cuando el Señor me otorga vida, ahora yo les pregunto, y acá esto es interesante porque alguien podría decir, no, no tiene sentido, no tiene todo el sentido de la vida. Si yo no tengo la capacidad de oír porque estoy muerto y Dios me levanta entre los muertos, su elección habrá sido incondicional, como lo hemos venido hablando en clases pasadas. ¿Qué habré hecho yo para que el Señor me otorgue vida espiritual? Nada, no he hecho nada hasta el momento. Pero cuando me da vida espiritual, Él me empieza a inquietar en las cosas espirituales. Y cuando viene el llamamiento universal, la predicación del Evangelio, cuando esta viene, se convierte en agua para el sediento, se convierte para mí, como decía Lutero cuando entendió Romanos, eh, se convirtió como que cayera una venda de mis ojos y cayeran también toneladas de peso de encima y que él corrió a Cristo. Entonces, no hemos hecho nada, el Señor nos otorga vida y cuando nos otorga vida nos da la capacidad de ver, de oír, de creer. Ahora, se nos predica el Evangelio y en la predicación del Evangelio tenemos una respuesta inmediata. El llamamiento del Evangelio se convierte eficaz porque yo escucho y creo. Y a esto cuando se le escucha la predicación del Evangelio y corro a Cristo, se le ha conocido como la gracia irresistible. O sea, ninguna persona que nace de nuevo se puede resistir a la predicación del Evangelio. Inexorablemente correrá a Cristo, correrá a Cristo. Segundo, hablemos un poco de la naturaleza de la regeneración. Entonces podemos decir con certeza que el autor de la regeneración es Dios en el ejercicio de la supereminente grandeza de su poder. Ahora, ¿quién es el sujeto a quien se le aplica la regeneración o el nuevo nacimiento? Todo el ser de quien lo recibe, aquel que ha sido elegido. ¿Y cuál es el efecto? Vida espiritual y se hace santa la disposición que rige el ser. ¿Cómo así? ¿Cómo se evidencia nuestra vida espiritual? Que ahora buscamos la santidad, que ahora buscamos parecernos a Cristo, porque nuestro principio regente ya no es el pecado, sino el Espíritu Santo. Voy a leer a continuación unas maneras de exponer o de expresar qué es el nuevo nacimiento para algunos teólogos muy importantes. Y vamos a complementar su dicho con una explicación.
Francisco de la Cueva, español. Francisco de la Cueva fue anteriormente un sacerdote católico. Y él conoce la verdad de las Escrituras y al conocer la verdad de las Escrituras corre a Cristo evidenciando que ha nacido de nuevo. Dios cambia el norte de nuestra brújula y en el corazón así cambiado se mueve en dirección hacia el nuevo norte que es Dios. Dios cambia el norte de nuestra brújula y el corazón así cambiado se mueve en dirección hacia el nuevo norte, hacia Dios. La teología tradicional católico romana enseñaba que el justificado, es decir, la persona que nace de nuevo, obtiene la participación de la divina naturaleza por medio de la gracia santificante. ¿Qué es eso de la gracia santificante? Cualidad infusa que eleva al hombre al estado sobrenatural, confiriéndole así un principio óntico. Cuando hablo de óntico me refiero como algo ontológico. Le concede algo que empieza a ser parte de él, con natural al nuevo estado. Es decir, según la tradición católica, la persona en sí, en su ontología, en su esencia cambia. Nosotros, por el contrario, admitimos la necesidad de un principio natural óntico que mueva nuestras facultades en dirección a la vida eterna. Pero decimos con Romanos 8:14 que ese principio no es una cualidad infusa o un accidente sobrenatural, sino que nosotros creemos que ese principio es el mismo Espíritu Santo. Es decir, nosotros no creemos que cambie algo en la ontología del hombre. No cambia nada en la naturaleza esencial del hombre. Por eso podemos decir que una persona que ha nacido de nuevo todavía permanece en ella un remanente de pecado. El remanente de pecado en la persona que nace permanece porque esta persona todavía tiene de alguna manera las consecuencias de la caída. Ahora, ¿qué es lo que hace en la persona que ha nacido de nuevo que ahora busque a Dios? No que haya cambiado algo en su naturaleza, sino que ahora en su vida vive el Espíritu Santo. Y eso es lo importante. Dios cambia el norte de nuestra brújula y el corazón así cambiado se mueve en dirección hacia el norte, hacia Dios. Pero es que lo que ahora mueve nuestra brújula no es el magnetismo del pecado, sino que lo que ahora mueve nuestra brújula es el magnetismo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu de Dios es la que nos concede la santidad, la que nos concede la santidad. Por su parte, Luis Berkhoff dice lo siguiente: la regeneración consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre, en un cambio radical de la disposición regente del alma, la cual, bajo la influencia del Espíritu Santo, da nacimiento a una nueva vida que se mueve en dirección hacia Dios. Como se los decía previamente, la regeneración no es un cambio en la sustancia de la naturaleza humana. Hay gente que piensa que el pecado es como una esencia, como una sustancia, como un material, que hay que retirar lo malo para ahora infundir un material bueno. Pues la regeneración no es un cambio de sustancia de la naturaleza humana, como enseñaban los maniqueístas. Y también en el siglo XVII, Flacio Ilírico, que concebía el pecado original como una sustancia que había de ser sustituida por otra en la regeneración. Ninguna nueva semilla o germen físico se implanta en el hombre, ni hay tampoco que hacer alguna adición a las facultades del alma o alguna sustracción de ellas. Hubo algo que se puso muy de moda en la iglesia en la que yo iba antes de salir y fue sobre el ADN, sobre tener el ADN de Cristo y sobre no tener el ADN del pecado. Y empezaron a hablar de términos como ADN y de tener el mismo ADN de la iglesia y tener el mismo ADN de la fe. Y esto es un triste desacierto a la hora de predicar la palabra de Dios. Porque cuando se habla de ADN se piensa que es en la sangre o en lo material que está la corrupción del hombre, ignorando que el pecado, más allá que una sustancia o de algo que se pueda palpar o que se pueda tocar o que se pueda sacar o que se pueda meter,
el pecado es una condición de rebeldía en contra de Dios. Es una actitud en contra de Dios. Entonces, no tiene que ver nada con un cambio de sustancia en la naturaleza del hombre en absoluto, en absoluto. Por su parte, John Piper dice, el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo quien nos da vida espiritual de manera sobrenatural, porque nos conecta con Jesucristo mediante la fe. Me parece una de las afirmaciones más sencillas y como más claras, más diáfanas. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, quien nos da vida espiritual de manera sobrenatural, porque nos conecta con Jesucristo mediante la fe. Cuando decimos que tenemos una nueva vida espiritual, no quiere decir que dejamos de ser los seres humanos que hemos sido. A veces nosotros tenemos el concepto de nuevo nacimiento como es que somos otros. No, no somos otros, somos los mismos. De hecho, se le llama nuevo nacimiento a la obra de Dios, de que Dios habite dentro de nosotros. O sea, la única manera de poder ser guiados a Dios es que Dios habite dentro de nosotros y nos conduzca. Cuando decimos que tenemos nueva vida espiritual, no quiere decir que dejamos de ser los seres humanos que hemos sido, sino que se nos limpia. Si el viejo ser humano fuera completamente borrado, todo el concepto de perdón y limpieza sería irrelevante. ¿Cómo Dios quisiera borrar a la persona que en sí mismo quiere salvar? Tenemos que tener entonces eso pendiente. Y Charles Hodge dice algo muy interesante. No es un cambio de sustancia adhiriéndose a lo que decía Berkov. Esto es rechazado universalmente como maniqueísmo y es inconsecuente con la naturaleza del pecado. La Biblia ve la regeneración entonces como algo que nos afecta como personas de manera integral, es decir, en todo nuestro ser. Así como el pecado nos afectó hasta la médula y trastornó, desdibujó la obra de Dios, que era buena en gran manera, la regeneración, al venir el Espíritu Santo a la vida del creyente, también nos afecta de manera integral. Es decir, afecta y permea todo nuestro ser. Por eso es que la escritura puede decir en 2 Corintios 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces, tratando de interpretar este texto, es que pensamos que cambiamos nosotros de alguna manera, o sea, ya somos otros, ya no soy el mismo de siempre. Bueno, no, pero sí. Como lo hemos visto, Dios no cambia a la persona ontológicamente, no dejamos de ser ontológicamente lo que somos. Esencialmente seguimos siendo los mismos. Pero al habitar el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya no pensamos igual. Nuestras emociones ya no aman lo que amaban antes y nuestra voluntad no corre hacia lo que corría antes, que era el pecado y la maldad, sino que ahora corren a Dios. Entonces, somos seres que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados, pero que ahora contamos con el Espíritu Santo para poder seguir a Dios, para poder seguir a Dios. La regeneración entonces es un hecho instantáneo, pero no siempre sabemos cómo ocurre este cambio instantáneo. C.S. Lewis decía, sé muy bien cuándo, pero apenas cómo tuvo lugar el último paso. Iba manejando hacia Wisnap una mañana soleada. Cuando me puse en marcha, yo no creía en Jesucristo, no creía que Él era el Hijo de Dios. Y cuando llegamos al zoológico, yo lo creía. No obstante, no me había pasado el camino pensando, tampoco en gran emoción. Eso lo dice C.S. Lewis acerca de su propia conversión. Una cosa interesantísima, cómo él no creía en el Señor Jesús en un momento, pero luego de un trayecto por carretera, sí, ya creía en el Señor. El cambio, entonces, se hace evidente con el tiempo, en patrones de conducta y deseos que agradan a Dios. Muy pocas personas, bueno, no hablemos de un número, hablemos de que parte de las personas creen saber cuándo nacieron de nuevo, pero también hay un número muy elevado de personas que ignoran cuándo nacieron de nuevo. Sencillamente ellas evidencian que ha habido un cambio radical en sus vidas cuando
miran para atrás en su vida y se dan cuenta que de un tiempo para acá han cambiado radicalmente. Y ese cambio se hace evidente precisamente con patrones de conducta y deseos completamente contrarios a los que tenían antes y que ahora agradan a Dios. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una persona que ha nacido de nuevo ama hacer las cosas correctamente, ama hacer las cosas bien y no las hace bien buscando salvarse, porque ya es salvo. No, busca hacerlas bien porque ahora no quiere agradarse a sí mismo ni quiere agradar al mal, sino quiere agradar a Dios. Los resultados entonces de una nueva vida espiritual se pueden ver en ciertas características. ¿Cuáles son ellas? Confianza en Cristo en cuanto a la salvación. O sea, hay una absoluta certeza de que Dios salva, de que Jesús salva. También hay seguridad de que Él perdonó tus pecados. Hay un deseo de saber más sobre la palabra de Dios. La adoración empieza a emerger de tus labios de manera natural. Hay muchas más razones por las cuales dar gracias a Dios. El deseo de la comunión cristiana, quieres ir a una iglesia, quieres congregarte, quieres participar de un seminario como este, quieres estar hablando de la palabra de Dios con otros hermanos. Hay un deseo sincero de ser obediente a la palabra de Dios y hay un deseo de compartir a otros de Cristo. Hay un deseo impresionante de compartir a otros de Cristo. Hablaba con una hermana de la iglesia que pues ahora ya no está acá en la ciudad, pues está lejos, trabajando en otro lugar, pero ella nos ve por internet, ella también está acá en el curso y todo esto, y ella tiene un deseo todo el tiempo de compartirle a los demás de Cristo. Eso es una señal maravillosa de que una persona ha nacido de nuevo. Y esa pasión, ese deseo, hace que prediquen la palabra de Dios con toda honestidad, con toda responsabilidad, con toda fidelidad y de seguro la predicación honesta del Evangelio producirá que las personas respondan positivamente a esa predicación y evidencien que han nacido de nuevo. Tercer punto que vamos a estudiar hoy, podemos decir que la regeneración tiene lugar antes de la fe salvadora. Y yo me les adelanté ese pedacito ahorita. Adelanté ese pedacito ahorita. Si la regeneración es un acto de Dios en el que despierta la vida espiritual en nosotros y nos lleva de la muerte espiritual a la vida espiritual, es natural entender que la regeneración llega antes de la fe salvífica, de la fe que salva. Por lo general sucede tan cerca una de la otra que ordinariamente parece que sucedan al mismo tiempo. Se lo repetí varias veces. Sin esta acción de Dios no podríamos responder al Evangelio. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le ¿qué? Trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Señor primero tiene que otorgarnos vida para que luego podamos responder positivo a la predicación del Evangelio. Si no tenemos vida, seguiremos sordos y no escucharemos. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Primero el Señor otorga vida para que luego nosotros respondamos positivamente a la predicación del Evangelio. Hechos 16:14, lo vimos la semana pasada y se los leo nuevamente el día de hoy. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si el Señor no hubiese operado en Lidia y no hubiese abierto su corazón, ella no le hubiera prestado atención a lo que hubiera predicado Pablo y no hubiera creído en el Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando en una misma sintonía todo esto. Primero el Señor abrió su corazón, luego ella estuvo en condiciones de prestar atención a la predicación de Pablo y responder en fe. Ahora, esa misma fe con la que respondemos también la otorga el Señor al dar vida. ¿Qué opinas entonces de esta frase? Cree en Cristo como tu Salvador y nacerás de nuevo. Es importante que tengamos esta reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener muy metidos en nuestro corazón todavía la idea de que
Sí, nosotros ya sabemos que es por gracia, no por obras, es por medio de la fe, pero a veces podemos confundir la fe como medio, la fe como medio y verla como una obra. Escúchenme bien esto. Podemos confundir la fe, que es el medio de la salvación, y verla como una obra para la salvación. Cree en Cristo como tu Salvador y nacerás de nuevo. Fue una mentira que creímos por mucho tiempo, mis hermanos. Creímos que hasta el momento en que respondíamos con fe, nacíamos de nuevo. Pero es aquí a donde quiero reflexionar con algo. Si tú tienes el deseo de escuchar la palabra, si luego de predicar el evangelio, que se los vuelvo y se los repito por enésima vez, cuando se predica el evangelio de manera fiel, el evangelio no es políticamente correcto, porque como lo predicaba yo el domingo en la iglesia, lo primero que hace la predicación del evangelio es que no alimenta tu estima. El verdadero evangelio no motiva tu estima. Antes, todo lo contrario, el verdadero evangelio te quita toda confianza en ti mismo, al punto de hacerte sentir tan perdido, tan perdido, tan perdida, tan perdida, que necesites a gritos de un salvador. Pero la misma predicación del evangelio que te proporciona la desesperación de un estado perdido, te proporciona también y te señala a Cristo. Entonces, el hecho de que tú desees escuchar una palabra tan fuerte como esa, de que la creas, a pesar de que la sociedad ahorita promulgue la autoestima y el estar aprobando a las personas y que todo el mundo tiene la razón, a pesar de toda esa psicología barata que hay al día de hoy en muchos púlpitos, si se te predica honestamente el evangelio y ese evangelio lo primero que hace es mostrar tu estado paupérrimo y te llena de desesperación y de necesidad de un Salvador y corres a Cristo, pues esa desesperación, esa fe en la palabra y ese correr a Cristo y abrazarlo, toda esa respuesta a la predicación del Evangelio solamente son respuestas que pueden haber en una persona que ya nació de nuevo. Una persona que ya nació de nuevo. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser de nuevo? Nada. No tienes que tener ningún requisito previo, no tienes que haber hecho nada, nada absolutamente. De hecho, que tú escuches la predicación y la creas es una evidencia que naciste de nuevo y el llamado va a ser irresistible para ti. Por esa razón, confesiones como estas, cree en Cristo como tu Salvador y nacerás de nuevo, es completamente falsa. Una vez que acudimos a Cristo con fe salvadora, sabemos que hemos nacido de nuevo. No tener fe para correr a Cristo fue lo que nos salvó. Es la evidencia de que ya éramos salvos. A algunas personas lo que les estoy diciendo les puede estar rayando en la cabeza. ¿Por qué razón? Porque seguimos muy en el fondo creyendo en la salvación por obras. Muy allá en el fondo seguimos creyendo en la salvación por obras. Vuelvo y les repito, yo voy a ser insistente con este tema. El ser humano no hizo nada para salvarse. Nada, absolutamente nada. En cambio, sí hizo de todo para perderse. Cuarto punto del día de hoy, la regeneración genuina debe traer resultados en la vida. Que esto es lo que a la gente no le cabe en la cabeza que, a los arminianos, por ejemplo, no les cabe en la cabeza que una persona no tenga que hacer nada para salvarse. Porque entonces si no hizo nada para salvarse, entonces pues, y la salvación encima no se pierde, pues entonces esta persona se puede burlar de Dios. Ese es el argumento que tienen los arminianos. No, pues es que si la salvación no se pierde, eso significa que yo puedo hacer con mi salvación lo que quiera y me puedo burlar de Dios. Entonces ellos tienen una defensa de Dios innecesaria. Hay diferentes formas de defender innecesariamente a Dios, no solamente con el asunto del mal, sino con este asunto de supuestamente burladores que digan ser una cosa cuando no son. Pues les tengo noticias. La, la, mm, la doctrina de la elección incondicional y de la perseverancia de los santos está blindada también por una doctrina maravillosa al interior de la doctrina de la aplicación de la salvación, y es
La santificación. La santificación. El Señor lo dice en Juan capítulo 15. Todo árbol que no lleve en mi fruto será cortado. Ahora, lo interesante es que la palabra que usa Jesús no es, el Señor Jesús no es todo pámpano que produce fruto, no dice él, sino dice que no lleva fruto. Y es muy diferente producir a llevar. Porque el pámpano lleva fruto porque está conectado a la vid. Y todo creyente verdadero vive en santidad, dando frutos dignos de arrepentimiento y viviendo una vida en el Espíritu, no porque él mismo tenga la capacidad de dar fruto, sino por el hecho de estar unido a Cristo, da fruto. Está unido a Cristo, está unido a la rica savia que corre por Cristo y ahora corre por él. Ahora, eso es una metáfora porque vuelvo y hablo, no es algo ontológico, sencillamente es una metáfora. La naturaleza de Jesús corre en la vida del creyente y por esa razón el creyente puede dar fruto. A eso es a lo que se refiere este cuarto punto. La regeneración genuina debe traer resultados en la vida. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todas aquellas personas que justifican que la salvación se pierde porque les da miedo de que hayan personas que se burlen de Dios diciendo que son salvas y viven una vida de libertinaje, sencillamente se desgastan en defender esa posición porque ignoran las escrituras. La escritura de manera amplia nos deja ver que una persona que ha nacido de nuevo no puede practicar sistemáticamente el pecado, no puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estamos teniendo en cuenta que si decimos haber nacido de nuevo, eso se debe evidenciar con nuestra vida. Si hay una regeneración genuina en la vida de una persona creyente, creerá que Jesús es el Cristo y se abstendrá de una vida de continuación en el pecado y amará a su hermano, vencerá las tentaciones del mundo y será conservado a salvo del daño espiritual definitivo del maligno. Tristemente hay personas que piensan, y hay que reconducirlas en esta mala creencia, aceptan al Señor Jesús solo como su Salvador, pero no como su Señor. Pues esas personas, déjenme decirles que no son verdaderos creyentes, no son verdaderos hijos de Dios. Una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo, acepta al Señor Jesús no solo como su Salvador, sino como su Señor, como su Kyrios. Y si aceptamos al Señor como nuestro Kyrios, como nuestro Señor, eso obviamente deja ver que nosotros somos sus doulos, es decir, sus esclavos. Nosotros pasamos de ser de esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Y alguien dice, pero yo quería la libertad. Pues no sabes lo que dices y estás evidenciando sencillamente que no has nacido de nuevo. ¿Qué mejor cosa que ser esclavo de Cristo? No hay mejor amo, no hay mejor Señor que nuestro dulce Señor Jesucristo, que nos dijo, llevad mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. Una cosa maravillosa es poderse sujetar voluntariamente a la ley de nuestro Dios. Eso solamente lo puede realizar una persona que ha nacido de nuevo. Solo una persona que ha nacido de nuevo. Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. No hay manifestaciones. Haciendo un pequeño estudio de Gálatas 5, nos podemos dar cuenta que los primeros 3 partes del fruto hablan de nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad.
habla de las tres relaciones con nuestro prójimo: y fe, mansedumbre y templanza, el autocontrol que tenemos que tener nosotros mismos. Entonces, el fruto del Espíritu Santo afecta nuestra relación personal, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Se ve evidenciado que hemos nacido de nuevo con nuestras relaciones. Acuérdense que ya lo hemos hablado, el pecado lo primero que hizo fue destruir relaciones con los demás y con Dios, y obviamente con nosotros mismos. Todo problema de autoaceptación no viene de que la gente no se le afirme su autoestima, viene del pecado. Y escondiendo el pecado, maquillando una llaga abierta y descompuesta, maquillándola y tapándola, ignorándola, no es la solución. Eso se gangrenará y se terminará muriendo todo el cuerpo, gangrenándose todo el cuerpo. Lo que hay que hacer es exponer esa herida, mostrar lo infectada que está, aplicarle lo que necesite para que sea desinfectada y sane. El Señor, cuando permite la regeneración en nuestras vidas, el Espíritu Santo, al habitar en nosotros, trae nueva vida, una nueva forma de ver la vida que se verá evidenciada en nuestra relación con todos. Ni Jesús, ni Pablo, ni Juan señalan la actividad en la iglesia, ni los milagros como evidencia de la regeneración. Miren, eso es tan interesante. Ninguno de ellos señalan la actividad en la iglesia, es decir, que tú sirvas en la iglesia, que tú trabajes fuertemente en la iglesia, que tengas un ministerio, que mejor dicho llegues, que te levantes temprano a trabajar en las cosas de Dios y llegues tardísimo a la casa por estar todo el tiempo sirviéndole al Señor. O una persona que se la pasa todo el tiempo haciendo supuestos milagros de parte de Dios. Ninguna de estas dos actividades, ni el activismo ni los dones, son señales de que una persona haya nacido de nuevo. Sobre todo, la señal de que una persona ha nacido de nuevo es el carácter de Cristo en esa persona. Más bien, lo que señala la regeneración son los rasgos del carácter en la vida. Ese fruto que les acabo de describir de Gálatas es el carácter de Cristo. Fue el hombre, el ser humano con más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él actuó en cada momento como debía actuar, completamente regulado y completamente guiado por el Espíritu de Dios. Ese es el carácter que nosotros debemos tener. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que está buscando el Señor en las personas, el verdadero crecimiento, la verdadera madurez. Una señal de esto es Mateo 7, 22 al 23, lo que siempre hemos leído. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿O en tu nombre hicimos muchos milagros? Miren, está hablando de gente con un alto nivel de trabajo y de activismo al interior de la iglesia, en ese momento, el movimiento. También se hablan de milagros y maravillas. Pero miren lo que le dice el Señor a esas personas que se la pasaban todo el día trabajando en la iglesia y hasta evidenciaron milagros de parte de Dios. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, qué triste que una persona se la pase toda la vida sirviendo en la iglesia y se pierda. Qué triste que una persona que supuestamente en el primer siglo, porque yo no creo que al día de hoy grandes milagros se hagan por mano de las personas. Creo que el Señor puede tener el poder todavía de seguir haciendo milagros. Él no cambia y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él puede hacer milagros. No creo que ahora use personas para hacerlos, pero yo creo que hubo personas del primer siglo que hicieron muchos milagros y nunca entendieron lo que realmente era el nuevo nacimiento y aún así se perdieron. No vayamos más lejos. Judas profetizó en el nombre del Señor Jesús, echó fuera demonios e hizo muchos milagros porque él fue uno de los 12 que se fueron predicando el evangelio de dos en dos y aún los demonios se le sujetaban. Pero finalmente Judas se perdió porque no es la manifestación de dones o el mucho trabajo y el mucho activismo lo que evidencian que una persona es salva. Lo que evidencia que una persona es salva es su carácter, el amor genuino por Dios y por su pueblo, la obediencia sincera a sus mandamientos y los rasgos de carácter semejantes a los de Cristo que Pablo llama el fruto del Espíritu, demostrando coherentemente a lo largo de su vida de la persona que ha nacido de nuevo. No puede producirlo Satanás, ni ningún hombre o ninguna mujer natural por sus propias fuerzas.
Eso solo viene mediante la obra del Espíritu Santo dentro de la persona y la nueva vida que le da. Palabras más, palabras menos. El carácter de Cristo no se puede fingir. Los dones espirituales se pueden fingir. Se puede fingir aún el trabajo, el arduo trabajo al interior de una iglesia, pero lo único que no se puede fingir es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo en las personas. Tristemente al día de hoy, la mayoría de personas no buscan en el siervo de Dios el carácter de Cristo, sino busca es los dones, el poder y el activismo. Pero es que miren cómo trabaja, mire cuánta gente tiene en la iglesia, mire los milagros que hace, pero no va a ver el carácter de la persona. Una persona que no es fiel a la escritura, una persona que predica cualquier sandez desde el púlpito, una persona que se burla aún del mismo trabajo, del ministerio. Y la gente parece ciega, porque al día de hoy la gente no apunta al carácter, sino a los dones, a los resultados. Una sociedad altamente pragmática, que lo que se haga y traiga resultados, por ahí debe ser. Pero el Señor nos está hablando hoy, nos está mostrando que Él lo que busca en principio es un carácter. Eso es lo que evidencia que una persona será, no, es salva. De hecho, me llama la atención que en la escritura habla de este texto muy conocido: por sus frutos lo conoceréis. Yo los reto, los invito más bien a que ustedes busquen ese texto en las escrituras, en el Evangelio. Búsquenlo en los Evangelios, donde dice: por sus frutos los conoceréis. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que precede el contexto a ese por sus frutos los conoceréis, en ningún momento está hablando de número en la iglesia. No está hablando de cantidad de milagros y de maravillas. Está hablando de carácter. Está en medio de un discurso donde el Señor está confrontando a los fariseos por su doble cara, donde está hablando de la carencia de carácter que hay en el liderazgo de la época. Y es en ese momento donde el Señor habla de: por sus frutos los conoceréis. Porque al primer fruto que se debe apuntar en una iglesia, en un lugar donde se predica la palabra de Dios, no es el número de personas. El primer fruto que se debe buscar en las personas es un fruto digno de arrepentimiento. Ellas eran esto y ahora son aquellos. Un cambio de 180 grados. O sea, iban para el sur y ahora van para el norte. Un cambio completo de naturaleza. Un cambio en su principio rector de vida. Pero por otro lado, no solamente frutos dignos de arrepentimiento, sino evidencias del fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Son personas que ahora velan por lo de Dios y por lo de los demás. Su ego es completamente reducido, y como decía Juan el Bautista, era necesario que Dios creciera y yo menguara. Eso es lo que sucede cuando una persona verdaderamente nace de nuevo.